Mi nombre es Samuel Roviño Maldonado Esteves del grupo 205 y hoy hablaré del bloque 4, conceptos básicos para el estudio de fenómenos sociales. Índice. Categorías sociales. Las categorías sociales son las partes en las que se descomponen a la sociedad para su estudio. Las categorías no son uniformes, sino que varían según el criterio que se ocupe para hacerlas. Es importante señalar que dicha clasificación solo es útil y evidente para el sociológico o aquel que pretende estudiar a la sociedad. Entre las categorías de estudio más comunes en el plano sociológico tenemos sociedad, clase social, grupo social y procesos y prácticas sociales. Sociedad. La sociedad es un conjunto de individuos que interactúan en un espacio definido y comparten una cultura. Las sociedades cambian a lo largo del tiempo, evolucionan a la vez que los individuos van encontrando nuevas formas de relacionarse y de controlar su entorno. El concepto de una sociedad dinámica es uno de los pilares de la sociología, a tal grado de que Gerard Lenski incorporó la teoría de la evolución. Esta es la idea de que las especies cambian a lo largo del tiempo. Lenski señaló distintas etapas evolutivas de las sociedades, tomando como principal criterio los avances tecnológicos. Cazadoras, tecnologías simples para cazar. Horticultoras, herramientas manual para el cultivo. Agrarias, cultivo a gran escala con animales. Industriales, herramientas manuales para el cultivo. Postindustriales, tecnologías computacionales y economía basada en la información. Clase social. Los individuos ocupan distintos lugares dentro de la sociedad. Muchos de ellos podrían tener un peso jerárquico, sin quererlo o ser conscientes según distintos criterios. A esto se le conoce como clase social. La clase social ha venido determinándose por distintos factores desde tiempos remotos, desde la riqueza económica hasta el prestigio militar, pasando por la pertenencia a una institución civil o religiosa. En la actualidad, la clase social no es una categoría definida y existen dos grandes tendencias o corrientes que la definen: corriente subjetivista y corriente objetiva. Grupo social. Los grupos sociales son asociaciones que se realizan de manera deliberada, voluntaria, inconsciente. Se caracterizan también por un sentimiento de pertenencia, pues los individuos de estos grupos se identifican a partir de reglas y valores que generan. Estos grupos pueden ser tan variados como las relaciones humanas. Sin embargo, en las ciencias sociales se hace una división para su estudio, en función del nivel de implicación de los individuos. De este modo, tenemos los siguientes grupos. Grupo primario. Definición. Las personas se relacionan de forma directa, afectiva y cordial. Ejemplo: familia, parientes, cercanos y amigos. Secundarios. Son asociaciones de carácter formal y se forman por voluntad propia. Sindicatos, organizaciones, partidos políticos, etc. Procesos sociales y prácticas sociales. Cuando los humanos crearon sociedades, también tuvieron que generar formas de adaptarse a las nuevas interacciones con otros, aunque esto implicará un cambio en sus hábitos y creencias. De manera general, estas formas de adaptación pueden clasificarse en dos grupos: procesos sociales, prácticas sociales. Procesos sociales son fases por las que toda sociedad atraviesa. No son producto de una planeación previa, sino del cambio de circunstancias históricas e institucionales. Para entender los procesos sociales, es preciso estudiar la dinámica entre individuos, que abarca cambios de conductas, costumbres, tradiciones y maneras de relacionarse, entre otros. Prácticas sociales. Comprenden acciones, actividades, experiencias y hábitos que expresan la forma de ser una sociedad, señalándola por encima de otras. Dichas prácticas, como objeto de estudio de las ciencias sociales, escapan de todo juicio moral, es decir, no reflejan la naturaleza, buena o mala. Fenómenos sociales. Un fenómeno es la manifestación de algo que se percibe de manera inmediata, es decir, a través de los sentidos. De este modo, un fenómeno social será toda manifestación que ocurra a raíz de la conducta o actuación consciente o inconsciente, pues el hábitus es una forma en la que los dichos fenómenos pueden darse, es decir,
cuando el sujeto en ocasiones no puede explicar el origen de tal o cual acción cultural. Los fenómenos sociales pueden ser de distinta naturaleza y responder a intereses políticos, económicos o personales. Hay, pues, fenómenos sociales que demandan más atención que otros porque perjudican al conjunto. A continuación, retomaremos algunos de los más actuales. Transvaloración, derechos humanos, discriminación, migración. Transvaloración. Este fenómeno social tiene que ver con la transformación del cambio de valores de lo relativo a lo bueno y lo malo, es decir, la ética. Es propuesta por primera vez por el filósofo Nietzsche. Dicha perspectiva cambió el modo de estudiar lo ético y nace entonces lo corriente, relativista, que sugiere que todo valor ético depende exclusivamente del individuo, que no tiene parámetros de acción más que su propia voluntad. Esta corriente se contrapone a lo moral realista de los filósofos de la antigüedad, que defiende la existencia del bien en sí mismo, mayormente ligada con Dios. Relativismo y realismo sostienen que hay una transvaloración de lo tópico ético, pero de diferente manera. Para el relativista, la transvaloración se da al compás de la voluntad humana. Para el realista, en cambio, pensará que ésta se dará según las personas que vayan comprendiendo mejor lo que es bueno para ellos. Derechos humanos. De gran peso para la sociedad e indispensables para la relación entre individuos, los derechos humanos no fueron reconocidos sino hasta el siglo pasado. De acuerdo con la CNDH, estos derechos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Estos derechos parten de la naturaleza humana, en lo que es tanto especie, un ser relacional y con voluntad, de modo que nadie cumpla con estas características pueda ser violentado en sus derechos fundamentales. Esta concepción de los derechos humanos procede en gran parte del naturalismo. El positivismo señala el nacimiento de los derechos humanos a partir del consenso de todos los individuos de una sociedad. Fundamento de los derechos humanos para el naturalismo y el positivismo. Naturalismo, la naturaleza humana y el modo del ser humano. Positivismo, la voluntad humana y la autonomía de los individuos. Discriminación. Una forma de vulnerar los derechos humanos es la discriminación. La discriminación tiene un sentido positivo y uno negativo. Positivamente puede ser utilizada cuando de un montón de frutas separó las manzanas de las peras y los plátanos. Esta separación no sirve sino para ordenar un grupo de cosas. En sentido negativo, discriminar refiere a la separación de individuos de la especie humana para vulnerar sus derechos. Por ejemplo, separamos hombres de la raza blanca de hombres de raza negra para darles a los primeros el derecho al voto. Con lo anterior podemos ver que en sí misma la discriminación no es la mala. Lo que es negativo es la razón por la cual se hace dicha distinción. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, define al acto de discriminar como el trato desfavorable e inmerecido hacia una persona o un grupo. Este trato puede darse en razón de muchas cosas según los intereses que la ejercen: origen étnico, nacional, sexo, edad, discapacidad, condición socioeconómica, lengua, religión y preferencias sexuales, entre muchas otras cosas. Migración. La discriminación y la vulneración de los derechos humanos se da especialmente en situaciones donde el individuo se encuentra fuera de los círculos habituales y de los que han recibido protección. Esto ocurre durante la migración, entendida como el cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica, personal y familiar. El cambio de residencia no se da solo en el país, también de manera interna, como el cambio de estado o municipio. En México tenemos la migración que se da de diferentes estados de la República a la capital en busca de una situación laboral favorable. Esta situación pone en especial riesgo a los migrantes, ya que al salir de su patria quedan sin protección y vulnerables a posibles abusos de personas y grupos residentes. Así, por ejemplo, muchos mexicanos que migran a Estados Unidos son agredidos o humillados por el simple hecho de tener otro acento.
A fin de evitar esto, diferentes naciones han creado institutos para proteger a los que vienen de afuera. En el caso de México, contamos con el Instituto Nacional de Migración, INM. Y esta sería la bibliografía. Gracias por su atención.